apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Me acompañan por favor a orar, hermanos, inclinando nuestro rostro, dándole gracias al Señor por este día en el cual nos encontramos reunidos, que Él nos ha permitido llegar, que en este servicio, como iglesia, como hermanos reunidos, como ese cuerpo de Él y Él la cabeza de Dios, nos conduzca para que este servicio sea para gloria, para exaltarlo y para glorificarlo. Y así como ese Padre, ese Dios que siempre está esperando para perdonarnos, cuando ese perdón y ese arrepentimiento es genuino y es desde el fondo de nuestro corazón, para llegar a su presencia, para ser salvos y no tener ese comportamiento como ese otro hijo que es comparado con un fariseo, el cual, teniendo todas las cosas del Señor, teniendo el conocimiento de su palabra, se tuerzan las cosas como quieren y no como Dios manda. Que no seamos tropiezo, sino que seamos luz para todas esas personas a las cuales les podamos compartir y dar de lo que Dios nos enseña y nos comparte a través de su palabra, conociéndolo y sabiendo cómo conducirnos hacia Él
el pedirle que nos ayude para poder hacer las cosas cada día mejor, que nuestra santificación es paulatina, pero con la ayuda del Señor en nuestras vidas y con fe en Él y teniendo ese conocimiento correcto de adorarlo, de alabarlo, que sea para su gloria. Asimismo, para todos nuestros hermanos y nuestros hermanos de la alabanza, que también los guíe, los ayude, y asimismo nuestro pastor, que nos va a predicar de su palabra en este día. Por todo esto, Señor, te damos gracias por ese amor que tú nos das como tu iglesia. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con una alabanza al Señor y los invito a que nos pongamos de pie. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Dice el Señor en su palabra en el Salmo 18: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Alabemos a nuestro Dios, que es fuente de la vida eterna.
Pues muchas gracias a Dios por esta alabanza al Señor. Y vamos a continuar con nuestros avisos. Tenemos un cumpleaños de nuestra hermana Ángela Julieta Morales, que cumple años el 11 de mayo. Muchas felicidades, que Dios la siga bendiciendo, la siga guiando. Y tenemos también para el próximo sábado el curso de matrimonios y curso para jóvenes a las 4 de la tarde, para que hagamos un espacio y podamos reunirnos ese día y podamos convivir y seguirnos preparando con el Señor, claro. Tenemos la clase de fundamentos de la fe, atributos de Dios, los domingos a las 8 de la mañana, y los días lunes por Facebook, Viviendo como Iglesia, pues para que sigamos en contacto. Los martes, los días de oración a las 8 y 8:30, y estemos al pendiente de todas las cosas. Hoy vamos a darle el paso a nuestro pastor para la prédica del día de hoy. Muchas gracias. Pues buenos días, hermanos. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, para continuar con nuestro tiempo de adoración a Él. Es un gozo, un gusto que, independientemente de cómo hayas llegado hoy, lleno de bendiciones tal vez, lo cual nos llevaría a agradecer al Señor, o por el contrario, tal vez llenos de pruebas. Algunos a lo mejor dirán, pues yo campechano, ¿verdad? He visto las dos cosas en mi vida esta semana. Pues qué mejor es que en la condición en la que vengamos, preparemos nuestro corazón como lo hicimos. Y vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en manos del Señor y que Él nos dé esa palabra que necesitamos hoy, consuelo, exhortación, lo que Él sabe que tú necesitas. Eso no dudes, hermano, que va a llegar en este momento que vamos a disponer para escuchar su voz. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar reunidos. Señor, y ahora que tu palabra va a ser proclamada, venimos ante ti para pedirte que nos ayudes a comprender, a entender tu palabra de manera correcta. Ayuda, Señor, estos labios inmundos a proclamar solo tu palabra, explicar solo tu palabra, para que tú, Señor, seas el único exaltado en este lugar, en este momento. Y también, Señor, ayuda a mis hermanos a ofrendarte este tiempo con sus oídos, con su entendimiento, concentrados, Señor, en escuchar tu voz, en comprender
lo que tú quieres decir en tu palabra, Señor. Quisiste decir en tu palabra esta audiencia original y cómo, Señor, lo podemos aplicar hoy a nuestros días. Ayúdanos, Señor, para que este servicio todavía, Padre, exalte más tu nombre y podamos, Señor, salir de este lugar alabando y glorificando tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues seguimos con nuestro estudio expositivo, versículo a versículo. ¿De qué libro? Apocalipsis. Y llegamos al capítulo 13, por lo que le pido me acompañe, por favor, con su Biblia, su dispositivo. Apocalipsis 13, versículo 1. A mí me gusta más a la antigüita porque, aunque tengo y normalmente utilizo mi dispositivo, no traigo mi Biblia ahorita porque está bien viejita. Pero me gusta más a la antigua porque incluso pues evitas distracciones, ¿verdad? Porque estás leyendo la Biblia y ¡crin, crin! Llega la notificación y de repente te puede ganar la tentación y bajas tu dedito. Entonces mejor a la antigua con el papel, mira, más concentrados. Apocalipsis 13, versículo 1. Y le explicaba yo a un matrimonio en la semana que me preguntaba lo siguiente: si no pensaba yo que era de repente aburrido, tedioso, los que están estudiando desde un principio este libro hermoso, el que yo repitiera, hermanos, el tema principal del libro, la división del libro y después el tema principal de los capítulos. Y les contesté que sí pensaba que podría ser tedioso, pesado, pero se nos hace pesado cuando ya aprendimos de memoria estas cosas, ya que incluso se pueden ir repitiendo mientras yo las voy diciendo, ¿no es cierto? Pero si hacen esto, es que ya están aquí, ya están grabadas, y es el objetivo que tengo, hermanos, y de ahí de la repetición y la repetición en las introducciones. Recuerden que como iglesia tal vez en muchos años no vamos a volver a ver Apocalipsis. Entonces, qué mejor que repitas y repitas, y si te sabes el tema principal, si te sabes resumir el tema principal de cada capítulo, la división del libro, estamos logrando el objetivo. Porque no lo vamos a volver a estudiar. Me decían también que creía que yo lo hacía por las personas que llegan por primera vez, y sí, también lo hago por las personas que llegan para que sepan, pues en primer lugar, que Apocalipsis no es un libro que habla solo del fin del mundo y estas cosas que enseñan las películas, las series, los documentales. Y les decía que como iglesia, pues no se me desesperen, hermanos. ¿Ok? Hoy lo voy a omitir por misericordia a este matrimonio. Y tal vez te digas, qué bueno. Pero acostúmbrate a que lo vamos a estar haciendo. ¿Ok? Si se queda después de que terminemos el libro algo en tu corazón, la expectativa que tenías de Apocalipsis ha cambiado, empiezas a comprender el libro, los capítulos, la siguiente vez que te toque en tu lectura comprendes más, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha derramado gracia. Y creo que como objetivo, como función, cuando estoy aquí, estoy logrando para la gloria de Dios algo bueno en ustedes. Así que no se me desesperen, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es que ahora voy a empezar desde el capítulo 6 de Apocalipsis, porque ahí comienzan, hermanos, los juicios de Dios, los juicios que Dios tiene preparados para que un día caigan esos juicios sobre la tierra y sobre la humanidad pecadora, ¿no es cierto? Y estos juicios van a ser a través, primero, de 7 sellos que contiene un rollo, un libro, que Dios el Padre tiene ahí sentado en su trono, como cantábamos ahorita, y no se encuentra nadie digno en el cielo de poder tomar ese rollo y abrir su contenido, y su contenido son 7 sellos. Y en cada sello, cada vez que uno de esos sellos es desatado y abierto, se desata un juicio sobre la tierra, ¿lo recuerdan? Y entonces en el capítulo 6 se abren 6 de los 7 sellos que Cristo es digno de tomar y de abrir y de ejecutar esos juicios
sobre la tierra y la humanidad pecadora en un tiempo futuro. El juicio es seguro, el juicio va a llegar. Dios tiene un tiempo preparado. Dios sabe cuál es el momento preciso. No va a ser un día antes, un segundo antes, va a ser en el momento que Dios ha elegido. Pero hay seguridad de que estos juicios van a llegar, hermanos. Y se abren 6 de esos 7 sellos en el capítulo 6. Cuando llegamos al capítulo 7, vemos que es un capítulo de pausa y consuelo. ¿Se acuerdan? Pero el objetivo del capítulo 7 es mencionarnos quiénes van a ser salvos en ese tiempo de juicio llamado la gran tribulación. 7 años va a durar este tiempo horrible, cada vez más horrible y tremendo para a quienes les toque vivir en ese momento. Así que el capítulo 7 nos enseña quiénes van a ser salvos durante la gran tribulación. Para eso se utiliza esa pausa antes de que el séptimo sello sea abierto. Pero en el capítulo 8 se abre ese séptimo sello y de él salen, hermanos, 7 trompetas, que son juicios aún más terribles que el de los 7 sellos. Y en este mismo capítulo se tocan 4 de estas 7 trompetas, en el capítulo 8. Y vemos de repente juicios que parecen sacados de la ciencia ficción, pero que van a ser una terrible realidad. Es el juicio perfecto. Así llegamos al capítulo 9, que es un capítulo que es difícil de creer pueda pasar, ya que se tocan la 5ª y la 6ª trompeta, y ahora Dios envía juicios, escuchen, a través de demonios. El infierno en la tierra, hermanos. Tormenta a los pobladores, pero después se les indica y se mata una 3ª parte de la humanidad. Imagínense demonios persiguiendo. Solo lo vemos en las películas, pero va a ser una realidad. Y el capítulo 9 nos lo muestra y nos muestra la insensibilidad del ser humano, que aún con estos terribles juicios, las personas no se van a arrepentir. ¡Qué dureza! Llegamos al capítulo 10 y del capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 15, vemos una segunda pausa parecida a la del capítulo 7. Y es una pausa antes, hermanos, de que la 7ª trompeta sea tocada. Se hace una pausa antes de que el 7º sello sea abierto para indicarnos quiénes van a ser salvos en la tribulación. Eso da consuelo a quien lo leen. Y ahora, antes de que la 7ª trompeta sea tocada, volvemos a ver un paréntesis que tiene el objetivo de animar a los lectores de Juan. Porque primero vemos en el capítulo 10 que aparece un ángel gigante, ¿lo recuerdan? Y este ángel trae un mensaje de victoria porque el Señor ya está listo para llegar. Anuncia que el Señor está listo y presto para venir en gloria. Y esto traía gran ánimo a esa audiencia perseguida por el emperador Domiciano. Mismo ánimo para todo creyente en la actualidad que pudiera estar cansado, desanimado, recordándonos que un día el Señor va a volver y por nosotros antes. Para anclarnos en esa esperanza, ¿no es cierto? Y en el capítulo 11, versículos 1 al 15, donde está esta pausa, también con el objetivo de animar, ahora se relata que aparecerán 2 testigos que van a proclamar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, en ese momento de gran tribulación, aunque esto les cueste la propia vida. Ya en los últimos versículos del capítulo 11, los versículos 16 al 19, por fin, hermanos, se toca la 7ª trompeta. Y antes de que Juan mencione qué pasó al tocar esta trompeta, vemos en los versículos 16 al 19 del capítulo 11 un canto de adoración en el cielo que alarga la pausa de los capítulos anteriores, ya que después, hermanos, de ver esta adoración y exaltación en el final del capítulo 11, llegamos al capítulo 12. Pero que va junto con el capítulo 13 que dijimos también era para que nos recuerde cuáles son los acontecimientos del capítulo 6 al 11, pero escucha, los capítulos 12 y 13 nos van a dar los mismos relatos,
pero ya no desde la perspectiva de los capítulos 6 al 11, que son la perspectiva de Dios, sino lo que estamos viendo en los capítulos 12 y 13 son los mismos relatos de la gran tribulación, pero ahora desde la perspectiva de Satanás. Eso fue lo que estudiamos en el capítulo 12. Por eso es que vimos que hay una guerra invisible que ha existido desde la rebelión de Satanás y sus ángeles en el cielo. Pero Apocalipsis 12 nos relata otra guerra futura, invisible allá en el cielo. También en el capítulo 12 vimos el desenlace de esta guerra. Los ángeles de Dios van a vencer a Satanás y sus demonios y los van a echar del cielo. Eso lo vimos en el capítulo 12. Y entonces, al ser echados del cielo, hay un tono entre gozo y dolor en el cielo. Gozo porque el acusador de las almas ya no está ahí en el cielo, pero dolor y tristeza porque fue echado a la tierra donde está la humanidad. Y si ya hay juicios desatados de Dios sobre la tierra y la humanidad, imagínense ahora con Satanás ahí y sus demonios. Eso se está poniendo peor. Eso fue lo que vimos en el capítulo 12. Ahora en el capítulo 13 vemos que Satanás, al ver que su ataque al ser echado a la tierra iba a ser sobre la mujer que representa al pueblo de Israel, pero esta mujer iba a ser protegida por Dios. Dice el capítulo 12 al final que ahora va contra la descendencia de la mujer, esto es contra el pueblo de Dios y también contra los que sean creyentes en ese momento, los que se conviertan en ese tiempo. Van a ser el objetivo de Satanás, como lo vamos a estudiar hoy, hermanos. Ahora bien, ¿cómo será este ataque de Satanás en aquel tiempo futuro, en la gran tribulación? ¿Cómo va a ser ese ataque? Respuesta, como siempre lo ha hecho, como siempre lo ha intentado hacer, a través de falsificar diferentes maneras el querer ser como Dios para buscar adoración falsa. Eso es lo que ha hecho Satanás, hermanos. Falsificar de diferentes maneras el querer ser como Dios. De hecho, por eso fue echado del cielo, ¿lo recuerdan? Pero lo que busca es una adoración. Busca adoración. Y algunos comentaristas y predicadores inician para introducir a este capítulo diferentes ilustraciones para mostrar esta falsificación de Satanás. Y entonces algunos predicadores, algunos comentaristas hablan de los imitadores. De los imitadores, por ejemplo, de un artista. Yo sé que a lo mejor has visto programas de imitadores. Y como a veces nos sorprende, ¿no es cierto? El que los escuchas sin verlos y dices, ah, caray, ese no ya se murió. Y ya cuando vas a la pantalla te das cuenta que incluso a veces físicamente se parece mucho al artista original. Y entonces muchos comentaristas, muchos predicadores inician con esta ilustración de los imitadores. Algunos incluso hablan de parodia, pero yo en lo personal, hermanos, creo que cuando es parodia en lugar de imitación, creo que el objetivo de la parodia, según yo estudié, es exagerar los gestos y hasta cierto tiempo mofarse del artista original. No creo entonces que sea una parodia, porque sería más fácil darnos cuenta de que es una falsificación del artista, ¿no? A que cuando se imita de manera más formal y a veces sí te puedes ir con la finta. Algunos otros pues hablan de los billetes falsos. Otros, como yo, hoy les voy a hablar de los productos piratas, que pues hoy en día cada vez son más. Nosotros vivimos cerca del comercio informal de la colonia Morelos y pues conocen o han oído del mercado de Tepito. Y entonces ahí nos damos cuenta de todo tipo de falsificaciones que ahora ya están hasta catalogadas por niveles. Yo no sabía. Ya hoy escuché que hay clon espejo. Dije, ah, caray. Clon espejo. Antes eran clones, ahora clon espejo, que son supuestamente más parecidos a los originales. Estaba yo y dije, bueno, voy a caminar por el barrio, ya donde está el comercio, pues para investigar más acerca de las falsificaciones. Pero en ese momento, hace algunas semanas,
Me pasó algo raro con un lapicero que tengo ahí en la casa, de una marca muy cara y prestigiada que me regalaron hace tiempo. Y entonces, revisando un cajón, buscando dinero, dije, aquí está el dinero. Y vi la pluma de marca. Y entonces, hermanos, investigando me doy cuenta que esta pluma tiene como cinturones de seguridad, cordones de seguridad, algo que hace que te des cuenta que aún en esa marca prestigiosa, mi pluma pudiera ser falsa. Y cuesta esa pluma original, y vi en internet, dije, ¡ay! Alrededor de 9,000, 10,000 pesos. Y me empecé a frotar las manos. Pero el bendito internet me dijo que había piezas falsas y solo algunos marcadores de autenticidad me podrían decir si mi bendito lapicero era original o no. Y entonces comencé a buscar estas señales de autenticidad, ¿y qué creen? Ya se los dije con mi cara, ¿verdad? Algo que parece tan original que me dieron como un regalo y hasta me dijeron, cuídalo, Jaso. Así me decían, cuídalo, Jaso. Esto es algo muy valioso, Jaso. Y ahorita quisiera ver a ese hermano para reclamarle. Que me hizo ilusionarme en momentos de necesidad. Pero algo parecido, hermanos, vamos a estudiar en el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a ver cómo Satanás, desde su rebelión, siempre ha hecho lo mismo. Ha falsificado de muchas maneras el ser Dios, creer que es Dios, hacerle pensar a las personas que es Dios para recibir la adoración que cantábamos y leíamos, solo Dios puede tener. Así que entonces Satanás es un falsificador, como dicen coloquialmente, chafa. Pero no tanto, hermanos. Él no es un falsificador chafa, perdón, me equivoqué. Como pudiéramos identificar a veces fácilmente una copia, algo no legítimo. A veces es muy fácil identificarlo, pero Satanás no es alguien fácil de determinar que está falsificando las cosas. Y por eso hay que tener cuidado y conocer sus artimañas, sus mentiras y sus formas de falsificar. Y hoy lo vamos a aprender en cierta parte. Y eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo 13. Y vamos a comenzar a verlo en los primeros, decía yo, y dice tu boletín, los 10 primeros versículos, pero nos vamos a quedar en los primeros 4, hermanos. Porque no quiero que se nos vaya ningún detalle y quiero irme lento pero seguro, ¿no? Así que vamos a estudiar, lo ves en tus boletines, 2 acciones de Satanás para ser adorado que te ayudarán a identificarlas y evitarlas. Si tú estuvieras frente a un billete falso y te dieras cuenta, ¿lo recibes? No, pero a veces podemos recibir las falsificaciones de Satanás y aún los creyentes, escucha, pueden estar adorándolo. No creo, yo nunca lo haría. Vamos a estudiar. Estas 2 acciones son, número 1, que Satanás, en primer lugar, introduce a su anticristo restaurado. Y eso lo vamos a estudiar hoy en los versículos 1 al 4. Y la semana que viene vamos a estudiar la segunda acción de Satanás para ser adorado, y es que establece su reino con su anticristo restaurado, versículos 5 al 10. Así es que vamos, hermanos, a ver cómo la primera acción de Satanás es introducir en esos momentos de tribulación, ese es el contexto, el tiempo. Y entonces Satanás introduce a su anticristo restaurado, que vamos a conocer como una bestia. Vean lo que dice Apocalipsis 13, versículos 1 al 4. Vamos a leerlo completo. Y te voy a pedir, hermanos, solo para métodos que me ha hecho de repente allá Rebeca, que nos está ayudando con tips, para que no se nos haga tan pesado el estar en un espacio tan chiquito y de repente ya estés... Ponte de pie, hermano, y vamos a hacer esta lectura bíblica para que corra sangre a tu cerebro.
Y vamos a leer con solemnidad esta escritura. Vamos a leerla con mucha atención y reverencia. Dice la palabra de Dios, hermanos: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Toma tu asiento, hermano. El pasaje comienza con la frase: me paré sobre la arena del mar. ¿Quiénes tienen una versión diferente a la Reina Valera? Levante su mano ahí en su lugar. ¿Todos tienen diferente Reina Valera? Ok. 2 cosas importantes en donde la mayoría de los teólogos están de acuerdo acerca de esta primera frase: me paré sobre la arena del mar. Los manuscritos más antiguos, pongan mucha atención, hermanos, ubican esta frase como el versículo 18 del capítulo 12. Y hay una segunda cosa: el texto griego, también en los manuscritos más antiguos, se traduce más fielmente de la siguiente manera. Escucha con mucha atención: el dragón se paró sobre la arena del mar. Y así es como creemos, hermanos, que mejor se traduce, y por lo tanto el pasaje comienza diciendo de la siguiente manera. Si vas un poquito más atrás al último versículo de Apocalipsis 12, versículo 17, lo vamos a leer hasta la primera frase del capítulo 1, del capítulo 13, sale del versículo 1. Entonces diría el último versículo del capítulo 12, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y diríamos enseguida: y el dragón se paró sobre la arena del mar. Así que entonces lo que vemos es que Juan, hermanos, ve a Satanás ponerse de pie sobre la arena del mar. Y como esto es simbólico, la arena del mar representa, la mayoría coinciden en que son los pueblos, las naciones, todos los hombres de la humanidad, como la arena, como otras veces, hermanos, las escrituras nos ilustran. De hecho, hermanos, se asemeja a una de las promesas o ilustraciones que Dios le dio a Abraham acerca de su descendencia, no solamente como las estrellas, sino como la arena del mar. Así que entonces Satanás, estudiamos que fue echado del cielo y ahora está en la tierra. Y entonces Juan dice que lo ve parado sobre la arena del mar, sobre la humanidad, ya está sobre la humanidad. Y vea lo que sigue diciendo el versículo 1. Y vi subir del mar una bestia. Una pausa. Así que vemos en primer lugar, o lo que vemos en esta frase, el origen de la bestia para que Satanás lo introduzca. ¿Cuál es su origen? La palabra bestia en griego indica en primer lugar un individuo y un sistema. Algunos hermanos reformados indican que esto no puede ser una persona, que es un sistema que ha estado vigente a lo largo de la historia de la humanidad, pero que no es una persona. Nosotros creemos, hermanos, y tenemos los argumentos para decir que es un individuo, es una persona y un sistema, es un rey y un reino. Y a este individuo o rey lo conocemos como el anticristo. También la palabra bestia muestra realmente un ser espantoso y horrendo. Nosotros sabemos por contexto que esta primera bestia, porque aparecen 2 en el capítulo 13, es el anticristo.
Y nosotros no creemos simplemente que sea una fuerza, sino también, como lo explica el profeta Daniel, lo pone como una persona. Segunda de Tesalonicenses lo pone como una persona también. Entonces el Señor Jesucristo lo pone como una persona también en Mateo 24. Entonces tenemos varias evidencias para que nuestro Señor, Pablo y Daniel junto con Juan ahora, veamos que ya han hablado de este ser. De hecho, si ustedes recuerdan, ya estudiamos con nuestro pastor Ascari, primera de Juan 2, 18 en adelante, donde se habla de él y de los anticristos, ¿lo recuerdan? Y cuando habla de los anticristos, hablan de todos estos tipos de personas que van a ser una sombra del último anticristo que va a estar sobre la tierra, que es esta bestia del capítulo 13. Ahí vemos la diferencia. La palabra griega anticristos es una palabra compuesta, y aquí la palabra que importa, gracias, es la palabra anti, que puede significar dos cosas. Mucha atención, porque da la idea de alguien que está en contra. Esa es la que normalmente conocemos. Esta palabra en particular significa principalmente en contra. Así que, como dice Primera de Juan, y lo estudiamos ya, habrá muchos que estarán en contra de Cristo, de la persona, su obra, su deidad, su muerte, como lo hemos estudiado en Primera de Juan. Pero anti también se usa para significar la frase en lugar de. Y esa sería la idea de alguien que viene y toma el lugar de Cristo, hermanos. Es una identificación personal, una personificación muy sutil y velada de Jesucristo. Y creemos que más que cualquier otro uso de la palabra anti, describe al personaje al que se refiere el apóstol Juan en sus cartas y también aquí en Apocalipsis. Entonces esta bestia, hermanos, es un individuo. No es una fuerza, no es un sistema. Es un individuo acompañado de este sistema y de un reino. Y este Juan ya había dicho que en los últimos días vendrían. Como les dije, ya lo estudiamos en Primera de Juan 2:18. El Señor Jesús también lo predijo. Escuche Marcos 13:6. Marcos 13:6 dice: muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y escuche la última frase: y engañarán a muchos. Y aquí a lo mejor tú dices, a muchos, pero a mí no. Marcos en este capítulo 13, versículo 21 y 22 dice lo siguiente. Escucha con mucha atención, hermano. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, dice el original, para desviar, si fuese posible, aún a los escogidos. No dice que van a perder su salvación, dice que van a ser engañados y desviados aún los escogidos. ¿Te das cuenta? Por eso es importante ver las estrategias de Satanás esta mañana, lo que nos dé tiempo, para evitarlas, identificarlas, hermanos, y darnos cuenta esta mañana que esta falsificación debemos ubicarla claramente en aplicaciones cotidianas de nuestra vida para evitarlas. Y de repente, si estamos conscientes de que no adoramos a una persona, tal vez estás adorando su sistema, su reino. Y necesitas evitar eso. Hay muchos que tal vez, espero aquí nadie, aman el dinero, aman el trabajo. Pues eso es honrado. Sí, pero ¿a costa de qué? Cuando este sistema te lo pone, te olvidas de Dios, de tu familia y hasta de ti mismo. Y te dice ser un creyente que no está adorando a la bestia, pero sí su sistema.
Esta bestia entonces, continuamos, que sube del mar, es el anticristo final predicho en las Escrituras. Nadie, hermano, ninguno de los que han surgido, estos tipos de anticristo, harán lo que él hará con los que estén en ese momento vivos. Y ya lo vimos apareciendo en Apocalipsis 6, ¿lo recuerdas? Cuando venía cabalgando un caballo blanco y va a traer una paz falsa al inicio de la tribulación. Después lo vimos en Apocalipsis 11, donde será quien persiga y mate a los 2 testigos que van a predicar el Evangelio en los últimos 3 años y medio. Y ahora aquí en el capítulo 2 es una bestia que llama Satanás, el dragón, y que sube del mar. Si la arena de la orilla del mar era el mundo, las naciones, ¿qué es el mar o qué representa el mar de donde sale esta bestia o el anticristo? Respuesta, creemos, hermanos, que representa el abismo. La idea de que el mar sea un símbolo del abismo no es nueva y la vemos continuamente en el Antiguo Testamento. Lee en tu casa, en el libro de Job, el capítulo 26. También lo puedes encontrar en los Salmos. Isaías capítulo 27, Isaías capítulo 51, en Ezequiel 36. Ahí vas a encontrar indicios de que el mar a menudo se asocia con la actividad satánica y grandes monstruos. Así que la idea de esta primera parte del versículo 1, por eso vamos lentos, es Satanás de pie, por así decirlo, y plantado en la tierra y conjurando, por así decirlo, algún demonio poderoso que ha ocupado su lugar apropiado en el abismo hasta el momento de su liberación, de su salida. Y entonces vemos como una posesión de Satanás. Lo vemos, hermanos, a lo largo de las Escrituras, ya sea Satanás o sus demonios poseyendo personas, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos. Así que entonces ahora Satanás controla a este individuo, controla su imperio. Este demonio es entonces una persona poseída por Satanás mismo. Tan es poseída por Satanás mismo que se parece a él, como lo vamos a ver a continuación. Entonces ya vimos el origen de la bestia. Veamos ahora en lo que sigue del versículo 1 y el versículo 2, la descripción de la bestia, hermanos. Versículo 1, parte final dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Como te decía, es algo interesante que se parece al mismo Satanás. Acompáñame a Apocalipsis 12, un capítulo anterior, versículo 3, y ve cómo se parece esta bestia al mismo Satanás. Dice Apocalipsis 12:3: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Misma descripción, ¿ya te diste cuenta? Algo diferente, pero Satanás posee a este individuo, tan lo posee que se parece a él. Algo parecido a las palabras de Jesús cuando les dijo a los fariseos y escribas: ustedes hacen lo que su padre les indica. ¿Y quién era su padre? El diablo. Así que entonces el versículo 1, hermanos, comienza a describir a esta bestia, la segunda parte del versículo 1. Y dice, ya vimos que es semejante a Satanás mismo, y dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué significan estos símbolos? No es literal. La mayoría de los comentaristas coincide primeramente en que las 7 cabezas son 5 de los reinos o potencias antiguas. La que está en el momento en el que escribe Juan, y escucha, la 7ª, una que está por llegar en el futuro. Ahí están las 7 cabezas. ¿Cuáles son esas potencias antiguas? Egipto, Babilonia, Asiria, Persia, Grecia. Y en ese momento, cuando escribe Juan, ¿quién está? Roma. Pero falta una. Y es un imperio que se va a levantar, que va a ser reconstruido, y la mayoría coincide, lo estudiamos juntos en Daniel. Te pido, hermano, que repases, tanto en YouTube como en Facebook,
Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, donde vas a recordar más cosas de las que se confirman aquí en Apocalipsis. Y cómo un hombre, cientos de años, escribe lo que otro hombre iba a confirmar cientos de años después. Daniel en un tiempo y Juan en otro, y coinciden sin conocerse, porque es la palabra de Dios. Así que entonces, eso es lo que representan esas 7 cabezas. Los 10 cuernos hablan de ese último imperio romano reconstruido en el futuro, que va a ser una unión de países europeos que van a ser potencia. ¿Y qué es lo que representan, hermanos? Las diademas, las 10 diademas. Y si bien es cierto que Daniel nos podría dar luz, ¿no es cierto?, para recordar, te pido mejor que tú lo hagas. Vamos a ver esta confirmación de qué significan estas cosas en Apocalipsis 17, que nos ayuda a entender mejor la descripción de este anticristo. Apocalipsis 17, versículos 9 al 12. Ve lo que escribe capítulos más adelante Juan. Apocalipsis 17, 9 al 12. Dice ahí Juan: esto para la mente que tenga sabiduría. Ah, caray. Y comienza a describir, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y ve lo que dice el versículo 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, porque ya fueron potencias antes. Uno es, que es Roma cuando está escribiendo Juan, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto va a durar? 7 años. Muy breve. ¿Te das cuenta cómo la palabra se interpreta con la palabra? Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea, va a perder. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, escucha, juntamente con la bestia. O sea, esta unión europea, esta unión de países que se va a concertar algún día, va a ser unida y concertada gracias al anticristo. Él los va a engañar para que se haga esta unión con Él, encabezando, los amados hermanos. Apocalipsis 17 nos está diciendo entonces qué significa esta descripción de este anticristo. Pero hay una frase que dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. También es alguna frase importante que describir, ¿no es cierto? Porque dice que sobre sus cabezas, sobre estas 7, hay un nombre blasfemo. ¿Qué es eso de nombre blasfemo? Escucha, cada vez que un rey de estos reinos o algunos de estos reyes se proclamaban Dios, como por ejemplo Augusto César, antes, Faraón se proclamó Dios, tú lo puedes ver en Éxodo. Nabucodonosor se proclamó Dios. Artajerjes, en Grecia Alejandro, o este loco Antíoco Epífanes que estudiamos en Daniel. ¿Sí lo recuerdan? Si no recuerden, lo vayan a los pasajes. Y en el tiempo de Juan, hermanos, varios emperadores romanos. Entonces, nombre blasfemo era que se autoproclamaban Dios mismo. Augusto César fue llamado Devas o divino. Fue llamado Sebastos en griego, que significa esencialmente lo mismo, divino. Las monedas en él tenían imágenes del emperador romano y en ellas estaba la palabra Theos, que significa Dios. Nerón, ¿se acuerdan de Nerón? Se había identificado a sí mismo como el Salvador del mundo. Y finalmente Domiciano, que es cuando Juan está escribiendo. Y él deseaba ser llamado Dominus et Deus. Y de hecho, cada vez que Domiciano hacía una proclama, decía, el Señor y Dios hace tal y tal cosa. O tu líder, tu gobernante, Señor y Dios, hace tal y tal proclamación. Ese loco Domiciano que estaba persiguiendo a la audiencia de Juan, se proclamaba a Dios. Ese es un nombre blasfemo, hermanos.
¿Pero por qué señala el nombre blasfemo? Porque estamos hablando de falsificaciones de Satanás. Su primer gran falsificación en el cielo fue querer ser igual a ¿quién? A Dios. Pero ve cómo lo hace con los seres humanos. Porque lo que quieren es recibir ¿qué? Adoración. Él a través de ellos. Esta bestia entonces, hermanos, también va a tener un nombre blasfemo con el que va a autoproclamarse Dios. De hecho, 2 de Tesalonicenses 2 nos dice que se va a sentar en el trono de Dios mismo. Porque ¿te acuerdas que va a destruir el templo? Va a interrumpir la adoración en el templo y Él se va a sentar para recibir esa adoración. Ahora, ¿por qué explicar estas descripciones de la bestia que subía del mar? ¿Qué propósito tenía el autor original? Escucha, porque esta bestia llamada Anticristo va a tener el poder humano, político y militar que todas estas naciones tuvieron. Por eso las pone como ilustración. Hermano, ¿te imaginas el poder e influencia que va a tener este Anticristo? Satanás va a usar entonces a su Anticristo para buscar adoración falsa y lo va a conseguir. Vean conmigo más de esta descripción de la bestia, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, dice el versículo 2. Ahora se utilizan 3 animales para describirlo, ¿ya lo vieron? Un leopardo que habla de su rapidez, un oso que habla de su fuerza y un león que habla de fiereza y tenacidad. Un león, perdón, dije leopardo, ¿va? Es un paralelo perfecto a la profecía de Daniel. Daniel dijo que Babilonia era un león feroz y majestuoso. También Daniel dijo que Medo-Persa es un oso fuerte y poderoso. El mismo Daniel dijo que Grecia es un leopardo veloz, y aquí el Señor le muestra a Juan que la bestia en su imperio será Babilonia, Medo-Persa y Grecia, todo en uno. O sea que cada característica del poder de una de estas potencias mundiales en la historia de la humanidad, las va a tener todas juntas. Va a tener la fiereza del león, la fuerza del oso, la rapidez del leopardo, y combinadas en este increíble y poderoso individuo. Hermanos, va a tener poder. Al final del versículo 2 dice que el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Así que entonces es Satanás quien le otorga. ¿Por qué aquí vemos falsificación, hermanos? Ojalá y que algunos ya lo hayan llevado a la imagen de las tentaciones en el desierto de Cristo. ¿Te acuerdas que una de ellas fue ofrecerle todos los reinos de la tierra? Así que entonces Cristo, nuestro Señor y Salvador, rechazó esa propuesta, pero el Anticristo no. Esto era lo que iba a recibir Cristo, si hubiese cedido. Pero Él sí lo recibe porque quiere imitar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, quien es de Él no solo la tierra, sino el universo entero. ¡Qué Dios tan poderoso tenemos! Pero vemos entonces otra vez a Satanás queriendo imitar. Este Anticristo sí toma la propuesta, el ofrecimiento que Satanás le hizo a Jesús, y entonces todo el poder humano, militar y político está en su poder. Ya vimos entonces en los versículos 1 y 2 la forma en cómo Satanás introduce al Anticristo, y vimos el origen de esta bestia. En segundo lugar, acabamos de ver la descripción de esta bestia y cómo la va a instituir Satanás para darle poder, gloria, autoridad política, militar, como nunca hemos visto a nadie, hermanos. Y si ya vimos, por ejemplo, las atrocidades de un tipo del Anticristo en Hitler y todo lo que hizo, todo cómo engañó, hermanos, a la Europa occidental y oriental en su tiempo, cómo comenzó desde abajo y cómo llegó a tener tanto poder, no se compara en nada con este Anticristo, con el verdadero, el que se espera en el futuro.
Entonces vemos el origen de la bestia, la descripción de la bestia, y ahora en el versículo 3, el poder restaurador de la bestia. Dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, dice Daniel, Juan. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa esto, hermanos? Hay dos interpretaciones principales de esto de que Juan vio una de sus cabezas como herida de muerte. La primera es que al hablar de la bestia como una persona con más poder, como lo tuvieron las antiguas potencias mundiales, fue herido de muerte y entonces esta persona milagrosamente sanó. Alguno incluso señala que murió y que como Jesús fue resucitado para imitar la resurrección de Jesús. Pero el texto no nos lo dice, no podemos ser dogmáticos y afirmar algo así. Así que esta es la primera interpretación que se da. Es una persona que fue herido de muerte, que milagrosamente sanó. Puede ser, otros dicen que no solamente fue herido, porque aquí dice herido de muerte, sino que sí murió y resucitó, y entonces por eso el asombro de la tierra, de los habitantes de la tierra. Y la segunda interpretación, hermanos, partiendo que las cabezas representan naciones, y el tiempo en el que este anticristo va a surgir coincide con la reconstrucción de la nueva Roma, como una nueva potencia, y él formando esta comunidad europea, yendo al frente. Los intérpretes afirman que el conflicto bélico en Europa va a ser tal que al llegar este anticristo, escucha, él va a tener la capacidad de restaurar la paz y entonces unirlos y formar este nuevo imperio formado de varias naciones que se unirán y nadie lo va a creer y por eso se van a asombrar. Las dos caben, hermanos, las dos interpretaciones. Repito, sin ser dogmáticas, ambas son posibles. Porque aunque algunos afirman que no se ve a Satanás con poder para resucitar en ninguna parte de las Escrituras, sí se ve que va a engañar a muchos con grandes señales, prodigios y maravillas, y pudiera ser una de estas. Así que cabe la posibilidad de que resucite y aunque engañe, por ejemplo, a la audiencia, a todo el mundo, de que aparentemente murió y que resucitó para que todo el mundo crea que resucitó realmente. También pudiera ser un engaño. Escucha, hermano, cualquiera de las dos cosas que este anticristo haga, el énfasis de Juan, de Dios a través de Juan, está en lo que acontecerá cuando la bestia muestre su poder restaurador. Ahí está el énfasis. No tanto en que descubramos si va a ser de una o de otra manera, sino lo que va a lograr con este poder restaurador. ¿Y qué va a lograr, hermanos amados? ¿Se acuerdan? Y se maravilló, dice el versículo 3, no una parte, toda la tierra en pos de la bestia. Imagínese al mundo maravillado por esta cosa que no sabemos qué va a ser, en realidad. Pero todo el mundo se va a maravillar. Y no solamente eso, sino dice el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ya llegamos al final, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Como te decía hace rato, dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios mostrándose como Dios mismo. Y el pastor MacArthur comenta lo siguiente, y cito: este anticristo no se contenta con la aclamación del versículo 3, quiere adoración. No se contenta con el respeto, quiere reverencia. No se contenta con ser aclamado y anunciado, quiere ser adorado. Y así en el versículo 4 dice MacArthur, las personas insensatas que no amarán la verdad del Evangelio para ser salvas son engañadas hasta el punto en que literalmente adoran a este hombre como si fuera Dios. Y al hacerlo, el versículo 4 dice que adoran al dragón porque dio su autoridad a la bestia y adoran a la bestia misma. Fin de la cita. Esto va a ser tremendo.
Pero ve lo que dice el versículo 4. Dice que en primer lugar adoraron al dragón. O sea, vamos a ver a muchas personas literalmente creyendo en Satanás, satánicos, adorándolo, porque creen en él y creen en el poder que le dio a su anticristo, en la autoridad que le dio a esta bestia. Y después dice que adoraron a la bestia. Entonces, hermanos, muchos literalmente van a adorar a la bestia, y al adorar a la bestia van a adorar al que le dio su autoridad, esto es, a Satanás, al dragón, y se va a convertir en un grupo mundial de adoradores de Satanás. Algunos no se van a dar cuenta, ni van a pensar, como te dije hace rato en la introducción, que están adorando a Satanás. Lo que ellos van a estar viendo es que están adorando a una persona, a un individuo, y están maravillados con él, pero detrás de él está Satanás. Dice un comentarista, estas personas que piensan que están adorando a este hombre, en realidad estarán adorando a Satanás, porque él es quien le da autoridad a este hombre. Por eso es que te decía hace rato que muchas veces tenemos que tener cuidado, porque si adoramos las maravillas que este mundo ofrece, tenemos que ver a quien está detrás de lo que este mundo ofrece, porque nos vamos a encontrar adorando a quien está detrás de esas maravillas, de las cuales muchos cristianos están en pos de ellas. Y nos vamos a encontrar adorando a Satanás, ¿no es cierto? Vemos que el versículo 4 termina con una pregunta muy, muy interesante. Todo este grupo mundial de personas que están adorando, dicen, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá hacerle guerra? Hermanos, otra falsificación. Porque esta declaración lo vemos en las Escrituras y solo se dice de Dios. Solo es para Dios. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanza, obrador de prodigios? ¿Quién como tú? El Salmo 35, versículo 10 dice, Señor, ¿quién como tú? Isaías, capítulo 40, versículo 18 dice, ¿a quién pues compararéis a Dios? ¿O a qué semejanza lo compararéis? Isaías 40, 25, ¿a quién pues me haréis semejante? Dice el Santo. Isaías capítulo 46, versículo 5, ¿a quién me haréis semejantes? ¿Me igualaréis y me compararéis? Dice Dios. Y el último está en Miqueas. Y sé que conocen muchos este versículo. ¿Quién es un Dios como tú? Pero ve ahora quién lo está diciendo. Satanás ha logrado su objetivo. Ha logrado decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién lo va a derrotar? No hay quién. Con ese poder restaurador, con ese poder humano, militar y político, no hay nadie. Vamos a adorarlo, van a decir la mayoría. Así que entonces lo último es esta imagen de una persona atractiva, fascinante y todopoderosa. Todopoderoso para la tierra, hermanos. Y su grandeza radica en esa fuerza que va a tener política, económica, como lo vamos a ver más adelante, religiosa. La gente no va a pensar que es alguien malvado, perverso. Solo los santos, los apartados, que serán la gran minoría, pensarán de él de esa manera, guiados por el Espíritu Santo. Solo instruidos por el Espíritu Santo sabrán de él y que es un engaño y es una falsificación. Pero la mayoría del mundo pensará en él como un líder grande, grandioso y glorioso y lo van a adorar. Y si no lo adoran directamente a él, adorarán su sistema, su reino y lo que les ofrece. Termino con lo siguiente, hermanos. Aplicaciones prácticas para nosotros entonces. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de este pasaje donde Juan tiene la intención de mostrar las falsificaciones, el origen de este anticristo?
El origen es Satanás mismo. Y no solo el origen de la persona, sino de lo que va a ofrecerle al mundo. Te pregunto esta mañana, tal vez sé que la mayoría, estoy seguro, porque si no estuvieras aquí, nunca afirmarías que tú adoras a Satanás. Yo estoy seguro que no. Pero sí ponte a reflexionar esta mañana, hermano, que tal vez estás adorando su sistema y lo que este mundo ofrece. Y si cuando adoras su sistema y lo que te ofrece, implícitamente lo acabamos de ver, estás adorando a Satanás. Tal vez sin querer, sin tener la intención. Revisa y revise cada uno en su corazón. Revisa qué puede estarte distrayendo de la adoración genuina, de tu tiempo de comunión con Dios. No de esas veces que pues pasamos un tiempo sin leer, no, hermano. Me estoy refiriendo ya a algo práctico en donde algo que para ti es mucho más atractivo te está desviando ya durante a lo mejor tal vez un tiempo. O que tal vez que cuando no lo tienes buscas a Dios, pero en cuanto lo tienes como el pueblo de Israel, listo para darle la espalda a Dios. Muchas veces son cosas materiales. El diablo sabe qué te va a ofrecer. ¿Y cuándo te lo quita? Para que en ese momento seas más cristiano. ¿Y cuándo te lo ofrece? Y estamos en esa lucha, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Qué te está ofreciendo Satanás como le ofreció a Jesús? Y si te lo está ofreciendo y puedes ver la falsificación, hermano, contestemos como Jesús contestó en la tentación en el desierto. No cedas ante lo que te pueda ofrecer. No cedas ante el poder de las cosas que te pueda ofrecer. Nada va a ser más valioso que tu vida eterna. Y tal vez no la pierdas. Pero leímos que en Marcos 13, 21 y 22, tal vez muchos en las iglesias hoy están desviados y engañados. No adorando a Satanás, pero sí adorando lo que ofrece su sistema. Revisa en tu corazón. Y la segunda aplicación es hacerte una invitación hacia el final de lo que vemos. Y tiene como objetivo Juan a esa audiencia perseguida y hoy Dios para ti. Ve el final y ve quién va a vencer. Ve el final y ve quién va a vencer. No cedas ante lo que te pueda ofrecer este mundo. Porque corres el riesgo, amado hermano, amigo, visitante, de que aunque hayas estado sentado muchos años en una iglesia, en una silla en una iglesia, tú puedas ser un falso cristiano, como nos lo enseñaron en Primera de Juan, anticristos. Las iglesias tienen anticristos, falsificados de adoradores del Dios Todopoderoso, amados hermanos. Revisa en tu corazón si no estás tal vez cayendo en la práctica de algún pecado. Que Dios nos libre en esta iglesia de adulterio, de fornicación, de hurtos, de mentiras practicadas, de fraudes. Como me defraudaron con mi pluma. Hermanos, revisa en tu corazón si algo no se puede estar convirtiendo en una práctica. Y evitemos adorar falsamente. Evitemos adorar falsamente. Es el llamado para nosotros esta mañana. Y adoremos al único Dios verdadero. Ponte de pie y vamos a orar, hermano. Señor, gracias por tu palabra y gracias por identificar, Señor, cómo un día Satanás va a establecer a su primera bestia, a su anticristo, en esta tierra, en los tiempos más horribles de juicio, Señor, que vas a ejercer sobre esta tierra y la humanidad pecadora. Gracias porque de este pasaje aprendemos el origen de este falsificador que es Satanás, la descripción de este falsificador, de cómo imita a su padre y cómo su padre siempre ha querido ser igual a ti, Señor. Satanás siempre ha querido ser igual a ti. De cómo, Señor, va a tener
esa autoridad dada por ti, poder dado por ti para hacer señales, milagros, y que a través de lo que el mundo ve, muchos le van a adorar en el futuro. Pero aprendemos de eso, Señor, porque no queremos encontrarnos en el presente, hoy en día, si bien no adorando literalmente al anticristo, a una persona o un individuo como creyentes verdaderos, sí reconocer esta mañana, Padre, que de repente somos seducidos por lo que ofrece. Ayúdanos a todos a ubicar cada cosa, Señor, y seguir tu ejemplo. Seguir tu ejemplo y no ser seducidos sabiendo que nos espera lo mejor, Señor. Que cada cosa, por muy preciada que sea a nuestros ojos, no se compara con la vida eterna que tú nos has ofrecido a través de tu bendito sacrificio en la cruz del Calvario. Que no lo olvidemos, Señor. Que abracemos tu sacrificio y que no nos vayamos con la finta de lo que pueda ofrecer Satanás a través del sistema de este mundo. Ayúdanos, Señor, y permítenos discernir a través de tu Espíritu Santo. Porque sin Él, Señor, cuando hubiésemos leído la historia entre David y Esaú, tal vez, Señor, nos pasaría lo que al profeta. Y a nuestros propios ojos hubiésemos elegido también a Saúl. Y no nos hubiésemos dado cuenta quién tú escogiste. Porque sin tu ayuda, Señor, tal vez pensaríamos que Judas tenía piedad, que Judas era misericordioso. Y no era, Señor, porque era un ladrón. Ayúdanos a discernir todos los engaños y ofrecimientos del falsificador que hoy tú nos has dado a conocer. Y que tanto adultos como jóvenes, varones y mujeres, a partir de este momento, Señor, tengamos la ayuda de tu Espíritu Santo para esta semana practicar y poder, por tu Espíritu, identificar, evitar y rechazar los ofrecimientos de Satanás y su sistema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para adorarte solo a ti, Señor. Así sea.